Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a hablar sobre las consideraciones anestésicas en hemorragia obstétrica mayor. Mi nombre es Esther Merino Parra, soy médico residente de segundo año del Instituto Nacional Materno Perinatal. Como contenido tenemos la definición, ¿no? Para poder ponernos más en contexto, para algunas personas que quizá no saben bien estas definiciones, ¿no? Que son muy comunes. Es más, a muchas de ustedes, muchas mujeres, les debe haber quizá pasado, pero no están muy al tanto de lo que significa, ¿no? La clasificación, los factores de riesgo, el índice de shock, que es cómo uno puede detectar tempranamente, ¿no? Una hemorragia, y las conclusiones y la bibliografía. Como objetivo, conocer la definición de hemorragia obstétrica, las causas principales, poder identificar el sangrado obstétrico y conocer algunas consideraciones con respecto a la anestesia y también los protocolos de transfusión sanguínea. A ver, para entender primero qué es la hemorragia obstétrica. La hemorragia ya sabemos que es un sangrado, ¿no? Un sangrado grande, abundante, perdón. Entonces, esta hemorragia obstétrica, este sangrado abundante, se puede clasificar si se da antes del parto o si se da después del parto, ¿no? En esos dos. Entonces, la mayor parte de muerte materna se va a dar después del parto, ¿no? Y hasta un 45% después de las primeras 24 horas. O sea, en el primer día después del parto, ahí es donde ocurre la mayor cantidad de muertes maternas. Ahora, como concepto, ¿qué es la hemorragia posparto? Entonces, la hemorragia posparto ya quedamos en que es un sangrado grande, ¿no? Más abundante. Entonces, esta va a ser la pérdida de cualquier cantidad de sangre, y esta pérdida de la sangre va a causar algunos signos, síntomas en esta paciente. Por ejemplo, su frecuencia cardíaca, su presión, su saturación también pueden variar, ¿no? Eso significa inestabilidad hemodinámica, que sus funciones vitales ya no van a estar normales, ¿no? Y bueno, se define también como la pérdida de más de medio litro de sangre por parto vaginal o más de 1 litro por parto cesárea, o también la disminución de 10% del hematocrito. Bueno, la clasificación, ¿no?, de la hemorragia postparto puede ser primaria o puede ser secundaria también. La primaria es la más frecuente, ¿no? Habíamos quedado que hasta un 45% se va a dar dentro del primer día, dentro de las 24 horas. Entonces, la hemorragia postparto secundaria va a ser la que se da pasando un día, o sea, pasando las 24 horas. Los factores de riesgo. ¿Qué significa factores de riesgo? Significa algunas características que va a tener esta paciente para poder desarrollar una hemorragia postparto, ¿no? Mire, y nosotros podemos ver quizá algunas características en nosotros mismos. Por ejemplo, para la atonía uterina. ¿Qué significa atonía uterina? Que el útero no se pone durito. El útero contraído, como debe ser, es bien durito, es como una pelotita, pero pelotita dura. Entonces, si es que no se pone dura, está muy flácida, significa que está en atonía, ¿no? Entonces, ¿qué pacientes pueden desarrollar atonía? Pacientes que tienen muchos hijos, pacientes gestantes que son ya mayores, ¿no? Mayor de 35 años y es un factor de riesgo. O pacientes que tienen un bebito muy grande, pacientes que tienen bebitos gemelares, ¿no? Pacientes que han estado mucho tiempo en labor de parto, muchas horas también, infecciones también, ¿no? La obesidad también es un factor de riesgo, ¿no? Entonces vamos a ver que muchas de estas características la tenemos, ¿no? Son comunes en la población en general. Con respecto a la atonía, que es la más común. Con respecto a la retención de la placenta, ¿qué significa? Que la placenta no sale. Normalmente sale el bebito y después sale la placenta. En este caso hay veces que la placenta no sale o sale pero se quedan algunos restos y eso también ocasiona mucho sangrado. Entonces, ¿quiénes son las pacientes que van a tener esta retención de la placenta? Son pacientes que ya han tenido una cesárea anterior, entonces tienen una cicatriz,
pacientes también que tienen miomas, pacientes que tienen la placenta no en un lugar adecuado, ¿no? Que es la placenta previa. También pacientes que no tienen una buena conducción del trabajo de parto, ¿no? Los restos, retención de restos placentarios, ¿no? Es parecido a lo que le indiqué hace un momento. La lesión de canal del parto, también han visto que muchos pacientes cuando dan a luz, luego hay lesiones del canal del parto, ¿no? Por eso es que muchas veces se prefiere hacer un corte, porque si no va a haber, se le va a hacer, se puede hacer desgarros, ¿verdad? Entonces estos desgarros a veces son muy profundos y eso también va a ocasionar sangrado, ¿no? Y bueno, la inversión uterina significa que el útero no va a estar posicionado adecuadamente, ¿no? También eso va a generar sangrado. Entonces vamos a ver, como le expliqué hace un ratito, que muchos de esas características que son comunes para que pueda desarrollar una hemorragia postparto, la vamos a ver en la población en general, ¿no? Y bueno, las causas son las que ya mencionamos, ¿no? La atonía uterina, o sea que el útero está que no está durito, el trauma por lesiones de canal del parto, por los desgarros, la retención de los tejidos o de la placenta que ocasiona sangrado, y el último es trombina, que significa que tienen algún problema de coagulación, como por ejemplo eclampsia, síndrome de HELLP, que son enfermedades que también son muy comunes en la población. ¿Cómo nosotros podemos diagnosticar que la paciente esté en hemorragia? ¿Cómo sabemos? Todas las pacientes que están en cesárea, que están en trabajo de parto, sangran, ¿no? Es normal que las pacientes sangren. Pero ¿cómo nos damos cuenta que el sangrado ya es mucho ya? Entonces, una de las formas de poder ver que el sangrado ya está abundante es por medio de la vista, ¿no? Estimación visual. Nosotros vemos, por ejemplo, si veo una toalla higiénica que está un poquito manchada, es normal, ¿no? Pero si ya vemos, mira, una toalla ya muy manchada, o las gasas muy manchadas, o los pañales también, o muchas veces esta bandejita, ¿no? Que le conocemos como riñonera, también cuando está muy llena, también podemos nosotros ver que ha sido ya un sangrado mayor. Y bueno, y otra más específica, ¿no? Pesando las gasas. Sabemos cuánto pesa una gasa seca y si la mojamos con sangre, cuánto pesa, ¿no? Le restamos y eso sería el sangrado. Clasificación de choque hipovolémico. Bueno, esos son los grados, ¿no? Para ver cómo está la paciente después de un sangrado. Esto está de acuerdo a una paciente que pesa entre 50 y 70 kilos. Entonces vamos a ver conforme más va sangrando, cómo van sus funciones vitales, ¿no? Cómo se van alterando, ¿no? Esa es una inestabilidad hemodinámica. Miren en la parte verdecita, si sangra de medio litro a un litro es normal, es lo que se espera en un parto o en una cesárea, ¿no? Entonces, el sensorio es si la paciente está orientada, ¿no? Va a estar la paciente normal, su pulso normal, presión arterial normal, entonces no va a haber ningún grado de shock. Ahora, en la parte amarilla, en la primera línea, si ya sangra más de un litro, o sea, de litro a un litro y medio, ya la paciente ya no va a estar normal, tranquila, va a estar ya agitada, su piel va a estar fría porque ya no va a llegar adecuadamente la sangre, su pulso ya no va a estar normal, va a estar aumentado, su presión ya no va a estar normal, va a estar haciendo hipotensión. Entonces vamos a ver que es un grado de choque leve. Ahora, la segunda línea amarilla, si sangra de litro y medio a 2 litros, ya la paciente va a estar muy agitada, mucho más pálida, fría, va a estar sudando, su pulso va a estar más de 100, su presión va a estar mucho más hipotensa, es un grado moderado. Y si el sangrado es mayor de 2000, de 2 litros, 2 litros es un montón, ¿no? Entonces la paciente ya va a estar ya prácticamente inconsciente, mucha palidez, frialdad distal también. Vamos a ver que la sangre ya no va a llegar adecuadamente a los deditos de las manos, de los pies. El pulso va a estar muy aumentado, la presión muy baja. Entonces es un grado de shock severo. Y hay una fórmula que es pequeñita, es simple, solamente se resta, ¿no? La frecuencia cardíaca menos la presión arterial sistólica. Si el resultado de esta resta es mayor de 1, esta paciente está en shock. El manejo de la hemorragia posparto en los hospitales o en las postas también, ¿no? En las salas más pequeñas existe la clave roja.
Eso significa que si una paciente o un paciente viene sangrando, se tiene, por una hemorragia masiva, ¿no? Se tiene que activar esta clave roja, que es un sistema de respuesta rápida frente a un peligro inminente de falla o disfunción orgánica severa. Ya hemos visto cómo va cambiando, ¿no? El paciente, su frecuencia cardíaca, cómo se va elevando, su presión, cómo se va bajando, su estado de alerta, ¿no? De lo que está normal, tranquila, orientada, después se pone primero un poquito alterada, luego ya casi inconsciente, ¿no? Y bueno, para el manejo, tenemos una paciente así, ¿cómo se maneja? Bueno, ya en centro de salud, en un hospital, que se le debe poner oxígeno, se le debe monitorizar. ¿Cómo le monitorizamos? La temperatura, le monitorizamos la presión arterial, le monitorizamos también la cantidad de orina, es muy importante, le monitorizamos o tenemos que ver su estado de orientación, su estado de conciencia, ¿no? Le tenemos que ponerle vías, las vías periféricas, ¿no? Las más gruesitas que se puedan. Y exámenes de laboratorio también, son muy importantes. El tratamiento, ¿no? Del tratamiento de primera línea, ¿no? En una hemorragia posparto, es la oxitocina. La oxitocina va a hacer que el útero esté contraído, durito. ¿No? Es el primer medicamento que se les indica. A la dosis, bueno, si la oxitocina no hace efecto, tenemos de segunda línea, que es la ergometrina. También tiene unas dosis adecuadas que ya el personal de salud conoce. Si no se puede con la ergometrina, tenemos el misoprostol, ¿no? Son unas pastillitas. Si no se puede, a pesar del tratamiento farmacológico, o sea, a pesar de los medicamentos, se tiene que hacer un tratamiento quirúrgico, ¿no? Hay varios tratamientos que ya los cirujanos, los ginecólogos son los que lo van a realizar. Y si no se puede, a pesar del tratamiento, ya el tratamiento de tercera línea sería ya sacar el útero, ¿no? Si ya no se puede controlar de otra manera, se tiene que sacar el útero. Y también, obviamente, si ya perdió la sangre, se tiene que reponer la sangre, ¿no? Aparte, si se saca el útero, también en el útero, en el órgano, se va gran cantidad de sangre que tiene que ser repuesta. Hay protocolos, que son normas que se siguen para la transfusión masiva, ¿no? Por ejemplo, en este caso indican que se debe dar 6, 6, 6, 6. ¿Qué significa? De paquete globular, 6, o sea, de glóbulos rojos. De plasma fresco, 6. De plaquetas, 6. Crioprecipitados, en este caso, 10. Son componentes de la sangre que se tienen que reponer. Y acá vamos a ver los volúmenes, ¿no? Por ejemplo, los glóbulos rojos, ¿cuánto viene en un paquetito? Viene 240 mililitros. ¿Cuántas plaquetas vienen en un paquetito? 50 mililitros. Igual, ¿no? Del plasma fresco, 250 mililitros. Y del crioprecipitado, 40 mililitros. Y acá es importante, vemos cómo esa cantidad en mililitros, cuánto me sube, ¿no? Por ejemplo, glóbulos rojos, en 240 mililitros, ¿cuánto me sube de la hemoglobina? Me sube 1 gramo. Por ejemplo, si estoy sangrado y tengo anemia aguda, tengo de 8. Si me pasan un paquetito, puedo subir a 9, ¿no? Porque me sube 1. Si me pasan 2 paquetitos, me sube a 10, ¿no? Es así. Y las conclusiones, bueno, la hemorragia posparto, como ya hemos visto, es la principal causa de muerte posparto. Es muy importante identificar los factores de riesgo que también se han explicado, ¿no? Para poder evitar o disminuir sus efectos a corto, mediano o a largo plazo. El índice de shock se ha demostrado que es un buen predictor de muerte. Si es mayor a 1, se tiene que transfundir, ¿no? Y el manejo con medicamentos, ¿no? También corregir la coagulopatía, el tratamiento quirúrgico, bueno, y el ácido tranexámico también, que es un medicamento que ayuda a controlar el sangrado. Eso sería todo. Muchas gracias.